Serie Evangelio de Mateo, tema El secreto de la oración, segunda parte, cita bíblica Mateo 6, versículo 9, la fecha, hoy es domingo 9 de junio del año 2024 y predica Elías, siervo de Jesucristo. Como acabamos de leer el versículo 9, que nos menciona y nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como introducción, en esta mañana, amada congregación, quiero decir lo siguiente, como introducción. La oración del Padre Nuestro, que vamos a ver a continuación, puede ser llevada a cabo de una manera congregacional y también puede hacerse de una manera personal. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la oración? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el fin de la oración? El fin de la oración, amados hermanos, es tener una audiencia con Dios. Eso es el fin de la oración. Una plática, un diálogo, una charla, una audiencia con Dios. Ese es el fin de la oración. Orar es platicar con Dios. La oración se trata de una plática. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, es otra pregunta. Si lo único que obtienes de la oración es la presencia de Dios y no las cosas que pides, ¿aún así seguirías orando a Dios? Estas preguntas son para que usted vaya reflexionando, vaya cuestionándose, vaya respondiendo y vaya también, pues, de alguna manera introduciéndose al tema que vamos a estar o que estamos tratando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas, hermanos, que oran, pero que no saben orar, ¿sí? No saben cómo hacerlo de la manera correcta. Me he encontrado a personas que oran, pero que no saben hacerlo de la manera correcta. Pastor, ¿hay una forma correcta de orar? Sí, una vez que conoces a Cristo, una vez que eres redimido, tienes que aprender a orar. Claro que Dios entiende a todo mundo, aún aquel que no conoce a Dios y que de alguna manera en su poco vocabulario o entendimiento se quiere acercar a Dios, Dios lo entiende, pero también quiere que los que lo conocen lo conozcan de una manera más íntima, de una manera más profunda. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la oración de un creyente no se puede quedar como en el primer mes o primer año que se convirtió. La oración de un creyente tiene que ir teniendo un mayor crecimiento, ¿sí? Lo vamos a ir entendiendo a medida de que vayamos viendo este punto, ¿ok? Esto es la introducción, y como introducción también sigo diciendo que incluso Santiago, el medio hermano de Cristo o de Jesucristo, llegó a decir: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y lo dice Santiago 4:3. Ustedes piden, pero no reciben, porque lo que están pidiendo es para gastar en sus deseos. Sí, en sus deseos, o en otras palabras, satisfacer sus propios deseos, una satisfacción. Me he encontrado con muchas personas que cuando oran, lo único que llevan delante de Dios es una gran lista de peticiones. Decía Revinhill que él no conoce a la persona, aunque haya convivido con él o con ella, puede decir que no conoce a la persona hasta en el momento que ora con él, ¿sí? Eso es lo que decía este hombre de Dios. Yo no puedo estar seguro de que conozco a alguien hasta en el momento que oro con ese alguien y lo escucho orar. En ese momento puedo decir que conozco a la persona. Qué increíble, ¿no lo cree usted? Imagínese que pudiéramos conocer a la gente por cómo ora o por cómo lleva su oración. Ahora, continuando, ¿será que nuestras oraciones son una lista grande o una larga lista de peticiones? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son las oraciones de usted? ¿Son largas peticiones que usted llega delante de Dios y empieza a pedirle?
¿Estará usted acostumbrado así nada más? Que se trate de usted y no se trata de los asuntos de Dios. ¿O nos hemos olvidado de lo principal de la oración, que es Dios? ¿Qué es lo principal de la oración? Dios. ¿Podernos acercar a quién? A Dios. ¿Sí? Si tú quisieras aprender a manejar estoy hablando con respecto a la oración. Y voy a poner un ejemplo. Si tú quisieras aprender a manejar, ¿a quién le pedirías que te enseñara a manejar? ¿A alguien que sabe o a alguien que no sabe? Alguien que sabe. Ok. Si tú quisieras aprender a hacer un pastel, ¿a quién le pedirías que te enseñara? Alguien que sabe. ¿Irías con el pastelero? ¿Sí o no? Bueno. Y si tú quisieras aprender a orar, ¿con quién irías? Con alguien que sabe orar. Bueno, ¿de quién le gustaría aprender a orar? Escuche bien. Los discípulos de Cristo usaron esta lógica que usó aquel que quería aprender a manejar. Los discípulos de Cristo usaron la lógica de aquella persona que quería aprender a hacer pasteles. ¿Fueron con quién? Sabía. Y los discípulos de Cristo, ¿sí?, usaron la lógica y se acercaron a Jesús. Los discípulos fueron a Jesús porque vieron cómo oraba Cristo, ¿sí? Y le pidieron que les enseñara a orar, ¿sí? No le dijeron, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Le pidieron, enséñanos. ¿Qué impacto habrá tenido en la vida de sus discípulos que no los impactó tanto el cómo convirtiera el agua en vino, en cómo caminara sobre las aguas, sino que lo impactante de Cristo en la vida de sus discípulos fue la forma en la que Cristo oraba, platicaba con Dios? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Los discípulos de Cristo vieron que las oraciones de Cristo no se parecían en nada a las oraciones de los sacerdotes o de los fariseos. Ellos habían escuchado orar a los sacerdotes, pero no se acercaron a ellos, ni mucho menos a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, ni a los doctores de la ley para decirles, oigan, qué impresionante, qué increíble la manera en que oran, ¿me pueden enseñar? No, fue la oración o la manera en la que Cristo oraba, tal vez por la sencillez, ¿sí? En cómo tenía su diálogo, cómo tenía su comunicación, su comunión en la oración. Fue eso lo que le pidieron. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Entonces podemos ver en el Evangelio de Lucas 11 y en el Evangelio de Mateo capítulo 6, como ya lo leímos, cómo Cristo les da una estructura de la oración. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Ok, entonces inicio explicando ahora sí el versículo 9. ¿Cómo comienza el versículo 9? Vosotros pues oraréis así. A ver, repítalo después de mí, iglesia. Vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Ok, lo que Jesús está enseñando es una oración grupal. Está diciendo, ustedes. ¿Sí está diciendo eso? Sí. ¿Qué está enseñando? Una oración de grupo. Es como si yo les digo a ustedes, ustedes van a orar de la siguiente manera. ¿Qué estoy diciendo? ¿Oración qué? En grupo, de comunidad. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok, entonces, ahora, pastor, entonces esta oración del Padre Nuestro solamente puede ser hecha de grupo, no, también puede ser llevada a cabo de una manera personal. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces con este versículo afirmo que Jesús no está en contra de la oración en público. ¿Sí? ¿Por qué Jesús rechazaba la oración de aquellos que oraban en público? Ok, querían que la gente se admirara, ¿verdad?, de sus oraciones. Pero ni esas oraciones impactaron a los discípulos. Solo fue la oración o la manera en que nuestro Señor Jesucristo oraba la que llevó que los discípulos quisieran ¿qué? Aprender a orar como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces, vosotros pues oraréis así. Jesús dijo que debemos orar así. ¿Está diciendo Jesús que debemos repetir así?
¿O está diciendo Jesús que debemos de rezar así? ¿Sí o no? No. Él está diciendo que orarán así. Ustedes orarán de la siguiente ¿qué? Pero orar de la siguiente manera no es lo mismo que repetir. ¿Por qué entonces muchos de ustedes durante muchos años o en otras religiones o en otras sectas les enseñan a repetir el Padre Nuestro? Repítelo 5 veces, repítelo 10 veces, repítelo 20 veces. Jesús no está diciendo ustedes repetirán así, está diciendo ustedes orarán así. Lo que Cristo está a punto de enseñar es una estructura de cómo podemos ir estructurando nuestra oración para hacerlo de la manera correcta. ¿Qué le pidieron los discípulos? Enséñanos a qué. Fuerte. ¿Qué le pidieron los discípulos? Enséñanos a qué. A orar. Enséñanos a orar. Entonces Él dice, ustedes van a orar de la siguiente manera. Les voy a dar una estructura, una forma, un patrón. A partir de eso se pueden basar para seguir ese patrón. Jesús dijo que debemos orar así, no que debemos de rezar así, no que debemos de repetir así. ¿Queda claro? Entonces la oración que enseñó Cristo sigue modelos de oraciones del Antiguo Testamento y del judaísmo, la oración que enseñó Cristo. ¿Sí queda claro? Sí. Sigue modelos ¿de dónde? Del Antiguo Testamento y del judaísmo. Lo vamos a ver. Ok. La oración del Padre Nuestro consiste de... ¿En qué consiste? ¿En qué consta la oración? Bueno, a ver, pastor, vamos a entender la oración. ¿Queda claro? ¿Vamos a entender la oración? Ok, la oración consta de lo siguiente. Una invocación inicial. Eso es lo que tiene el Padre Nuestro. Invocación inicial. ¿Ok? Ahora, tiene 7 peticiones. Una invocación inicial. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y después de eso tiene 7 peticiones. ¿Sí me está poniendo atención? Sí. Y concluye con una doxología. Eso es lo que tiene el Padre Nuestro. ¿Sí? Una invocación inicial, 7 peticiones y concluye con una doxología. ¿Qué tiene, iglesia? Primero, una invocación inicial, 7 peticiones y concluye. Qué buenos estudiantes son. Tienen muy buena memoria. ¿Sí? ¿Sí estamos aprendiendo? Pastor, ¿qué es una doxología? Bueno, darle alabanza a Dios. ¿Sí? Así termina el Padre Nuestro. Ok, estas 7 peticiones están divididas en 2 grupos. ¿En cuántos grupos? Ok, las 3 primeras peticiones se refieren a Dios. Su nombre santificado sea. Ok, su reino, venga tu reino. Su voluntad, hágase tu. Todo tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Las 4 siguientes peticiones tienen que ver con nosotros y con nuestro prójimo. ¿Con quién tienen que ver? ¿Cuáles son las siguientes 4 peticiones? Danos hoy el pan de cada día. Perdona como nosotros. Ok, ahí tiene que ver ¿con quién? Con el prójimo. El pan ¿con quién tiene que ver? No solo con nosotros, sino también con nuestra familia. Ok, no nos dejes ¿qué? Caer en tentación. Y la última petición, líbranos del mal. ¿Se da cuenta cómo está estructurado? Ok, si usted ora de esta manera, usted está incluyendo todos los aspectos que un ser humano pudiera tener. El Padre Nuestro incluye todos los aspectos. Sí, lo abarca todo. No tiene usted por qué inventarse más cosas. Es suficiente con que llevemos esta estructura si queremos guiarnos en la estructura del Padre Nuestro. ¿Me doy a entender? Claro que también hay oraciones en estilo libre. Es decir, la manera en que Dios, por ahí dicen, a como Dios me dio a entender. ¿Es válido? Sí, pero si llevas 20 años de cristiano, pues deberías de abarcar todas estas áreas. Porque si usted, bueno, lo vamos a ir entendiendo, no me quiero meter, porque todavía no es parte de los puntos que vamos a tratar.
¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ir explicando cada uno de ellos. El versículo 9 dice, Padre nuestro. Repita después de mi, iglesia. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre mío. Padre mío. Ok, son pocas las veces, hermanos, que el Antiguo Testamento se refiere a Dios como Padre. Son pocas las veces. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos a orar, o como algo importante de la fe del Nuevo Testamento, tomó esta idea de paternidad. Y lo vamos a ver reflejado en Isaías 63, 16 e Isaías 64, 8. Lo claro de este texto, ahí va a aparecer en la versión 60, que Isaías está llamando a Dios como ¿quién? Como un padre. Y le está pidiendo a Dios que muestra su misericordia. Si usted lee el capítulo, usted se dará cuenta que Isaías está diciendo que Dios muestre su compasión como un padre. Y dice, no importa si Abraham, si Jacob o Israel nos desheredan o no nos reconocen, no importa si ellos nos rechazan. Isaías está diciendo, tú eres nuestro Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque aquí la nación de Israel había pecado. Y algunos judíos pudieran haber pensado, es que Dios nos va a es que nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob o Israel, nos pueden rechazar. Y dice aquí Isaías, pero Señor, aunque ellos nos rechacen, aunque ellos nos deshereden, tú sigues siendo nuestro Padre. Amén. No importa si tu padre o tu madre se olvidan de ti, Él sigue siendo tu Padre. Dar una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Fuerte esa gloria al Señor Jesucristo. Aunque tu padre y tu madre te desheredaran, tú sigues siendo hijo de Dios. Él sigue siendo tu Padre. Sé que nos gozamos en esto, hermano. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, estudiando para compartirles esto, vino el Espíritu Santo de Dios a mi vida, me tocó, me quebrantó, me hizo llorar. No pude contener mis lágrimas porque decía, Señor, no es posible que en medio aún del pecado, de haberte abandonado, en este caso de la nación de Israel, de haberte faltado, de haberte olvidado, de haber olvidado tu altar, Señor, no es posible, Señor, que aún tú sí te sigas revelando como Padre. Pero Dios es amor. Dios es amor. Amén. Amén. Y ahora, en el siguiente capítulo, hermanos, en el siguiente capítulo de Isaías dice que nuestros pecados, se está diciendo que los pecados de la nación de Israel los han vuelto impuros. Pero si se arrepentían, está diciendo Isaías, Dios se mostraría como un Padre, hermanos. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Cuando eso dice, y a pesar de todo, está diciendo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nos portamos mal contigo, a pesar de que nos olvidamos de ti, a pesar de que te dimos la espalda, si nos arrepentimos, tú eres un Padre. Tú nos recibes como un Padre. ¿Sí me estoy dando a entender? Debemos entender que a pesar de nuestras faltas, hermanos, tal vez tú has venido a este lugar y tienes faltas. Tal vez tú has venido a este lugar y le has fallado a Dios. O has pecado, sí. O tal vez tenías dudas de venir. Pero a pesar de todo, Él sigue siendo nuestro Padre. Amén. 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 A pesar de todo, Él nos sigue amando si nos arrepentimos. Como el hijo pródigo, cuando fue y derrochó todo el esfuerzo de su padre, cuando su padre le dio la riqueza que le correspondía. Y dice la Biblia que fue el hijo pródigo y vivió perdidamente, lo derrochó.
Y cuando ya no tenía nada, dijo, regresaré a la casa de mi padre, a pesar de todo aquello que había hecho, a pesar de todo lo malo que se había portado. Sabía que su padre era un padre amoroso y el hijo pródigo se atrevió a regresar. Tal vez sea más fácil regresar con Dios que regresar con nuestros padres. Tal vez sea más fácil regresar con Dios que regresar con el cónyuge. A pesar de todo, Él nos sigue amando, Él nos sigue esperando, Él sigue extendiendo sus brazos. Amén. Lo voy a leer, dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me puedes contaminar. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Esto Dios le estaba diciendo a la nación de Israel. A pesar de esto, hermanos, Dios seguía extendiendo sus brazos. Amén. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. No sé si usted, a través del Espíritu Santo, le pueda dar discernimiento para entender lo que estoy tratando de decir, hermanos, lo que estoy tratando de comunicar. También es importante, hermanos, que entendamos que cuando nos presentamos a Dios en oración, debemos reconocerlo como nuestro Padre. Amén. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que lo veas como tu Padre, alguien en quien puedes confiar. Pastor, es que yo tuve un mal padre. Yo nunca tuve un buen padre. Es más, yo no conocía a mi padre. O pastor, a mí mi padre me abandonó, o nunca se hizo responsable de mí. No importa si tuviste un mal padre o no conociste a tu padre. Hoy puedes conocer al Padre por excelencia. Hoy puedes conocer a Dios de cara, de frente, y Él nunca te dará la espalda. Amén. Amén. Y Él sigue extendiendo sus brazos. Corramos a Él, amados hermanos. Continúa el versículo en Mateo capítulo 6 y dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios, hermanos? ¿Qué significará? Las dos son correctas. Exaltarlo, reconocerlo. ¿Qué significa decir en nuestra oración, santificado sea tu nombre? Significa darle la gloria merecida al reconocer que Dios es apartado del mal. Cuando tú te acerques a Dios, te está diciendo, nos está enseñando a orar Cristo y nos dice, lo primero que tienes que saber es que Él es tu Padre. No importa cuán bueno o malo haya sido tu padre en la tierra, Él es el Padre por excelencia. Amén. Después de que lo reconozcas que Él es tu Padre, lo siguiente es que debes de reconocer que Él es santo, es santificado sea tu nombre. Y significa que debemos de darle la gloria a Él y reconocer que Él es ¿qué?
apartado de todo mal. Él no es como los ídolos, hermanos, donde tú te acercas y dependiendo lo que le des o lo que le ofrezcas, esos ídolos o dioses son corruptos. Dios no es así. Nuestro Dios es santo, está apartado del mal. Él no se deja corromper, Él no se deja comprar. Si tú vas ante Él llevando una petición, llevando una necesidad, Él está presto para ti. No importa a qué hora del día o a qué hora de la noche, Él estará presto siempre para ti. Pero tienes que reconocer que debes de darle ¿qué? La gloria a Él y reconocer que Él es apartado de todo mal. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Cristo está enseñando que nosotros debemos santificar el nombre de Dios. Y si nosotros lo reconocemos y si santificamos el nombre de Dios a través de nuestra oración, ¿por eso Dios se hará más santo? No, Él es santo en su esencia, pero Él quiere que nosotros santifiquemos su nombre. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender, amada iglesia? Ok, Él no se vuelve más santo nada más porque yo declare que su nombre es santo. Él ya es santo. Amén. Aún sin nuestra declaración, Él sigue siendo santo. Esa es su esencia. Santificado sea tu nombre. También, escuche bien, cuando decimos santificado sea tu nombre, iglesia, está señalando la verdadera esencia de Dios. Santificado sea tu nombre. Señala lo que Dios es. Es decir, es hacer justicia a su realidad. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, es porque nosotros lo estamos reconociendo, es porque nosotros somos capaces de honrarlo, es porque nosotros somos capaces de adorarlo, de alabarle, de postrarnos. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando decimos santificado sea tu nombre, es por la esencia. Escuche bien, le voy a poner un ejemplo para que me dé a entender mejor con usted. Y en este ejemplo, ¿por qué respetas la palabra o el sustantivo de papá o mamá? ¿Tú le tienes temor, tú te tienes respeto a tu papá o a tu mamá? Sé que hay hijos irreverentes que no le tienen respeto a sus padres. Sí, pero me estoy refiriendo a los que sí le tienen respeto. Sí, cuando dice, ahí viene mi papá, no hagas esas bromas. ¿Le tienes miedo a la palabra papá? Hoy viene mi mamá, ya tranquilicémonos. ¿Qué cambió? ¿Por haber pronunciado papá o mamá? ¿O es la esencia de lo que es la mamá o lo que es el papá? ¿Que papá merece tu respeto porque él es tu engendrador? ¿O porque tu mamá y tu papá son tus protectores? ¿O porque son tus proveedores? ¿Porque son los que te aman, te cuidan? Por todo eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Yo he escuchado decir, ahí viene papá, ahí viene mamá, vamos a tranquilizar. Ahí viene mi jefa, guarden silencio. ¿Qué fue? ¿Porque dijo, viene mi jefa? No, ¿le temen al nombre jefa? ¿Le temen al nombre mamá? ¿Le tienen miedo al sustantivo? ¿O es a lo que engloba la persona? Por eso, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, es todo lo que engloba, todo lo que Dios es. Dios es nuestro proveedor, Dios nos da vida, Dios nos da paz, Dios nos da gozo, Dios nos da esperanza, Dios nos da protección, Dios es el creador, Dios es el salvador, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro refugio. Santificado, santificado, Señor, sea tu nombre. No es por decir nombre, sino todo lo que engloba. Es lo que Dios significa para nosotros, aunque nosotros no merezcamos a un Dios así. Santificado sea tu nombre, santo es tu nombre, glorioso es tu nombre, Señor. Tú recibes la gloria de todo lo que a continuación voy a comenzar a pedir. Tú te lleves toda la gloria, tú eres apartado, tú harás toda la obra. Dale una ofrenda de palmas, glorifícalo a su nombre, iglesia. Santificado sea su nombre.
Amén. Escúcheme bien, también hay otra posible traducción cuando dice santificado sea tu nombre. ¿Sabe? También se puede referir a santifica tu nombre. Y esto es impresionante, hermanos. Lo que voy a decir a continuación, o sea, no solamente podemos decir santificado sea tu nombre, sino también santifica tu nombre. ¿Qué se refiere? Bueno, santifica, es decir, que Dios mismo manifieste su santidad y su poder a los hombres. Señor, santifica tu nombre. Estamos diciendo, tú mismo, Dios, tú mismo, santifica tu santidad y tu poder a la humanidad. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entre los hombres, Señor, de manera que todos te reconozcan como Dios. Y con esto voy a ir terminando, hermanos. Ponga atención. Ezequiel, por favor, 36, 22 y 23. Ezequiel 36, 22. Así es, 36, 22. 36, 22. Sí. Repita después de mí, santifica tu nombre, Señor. Santifica tu nombre, Señor. No, hasta allá atrás y aquí también adelante, por favor. Santifica tu nombre, Señor. Santifica tu nombre, Señor. Ok, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, podemos decirle, santificado sea tu nombre. Pero también podemos decir, santifica tu nombre, Señor. Amén. Ahora, ¿qué dice Ezequiel 36, 22 y 23? Dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escúcheme bien, fíjese lo que está diciendo. Por tanto, di a la casa de Israel, le está diciendo Dios a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, no lo hago porque ustedes se lo merezcan, porque ustedes se han portado mal. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Y al portarse mal, la gente comenzó a blasfemar el nombre de Dios, a burlarse de ese santo nombre. Que tu Dios es poderoso, ¿y por qué te tiene aquí cautivo? Que tu Dios es un sanador, ¿por qué te tiene de esta manera? Que tu Dios es un Dios guerrero, ¿y por qué fracasaste y te vencimos? Dice Dios, no es por ustedes, no es por ustedes. Que quede claro que no es por ustedes. ¿Sí me estoy dando a entender? No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de ¿qué? De mi santo nombre. Es decir, que aquellos enemigos se han comenzado a rebelar, se han comenzado a burlar del nombre de Dios, de mi nombre, y anda de boca en boca y lo andan blasfemando y se andan burlando. No es por ustedes, ¿sí? Yo, dice Dios, santificaré mi nombre. Yo le daré gloria a mi nombre. Yo le daré victoria a mi nombre en medio de aquellos blasfemos. Yo mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Y por eso dice,
porque ustedes lo profanaron. Ustedes entre las naciones a donde habían llegado se burlaron de ustedes. Lo mismo pasa, hermanos, cuando tú eres un cristiano mediocre y dicen que tú dices que eres hijo de un Dios santo y te ven corrupto. Lo mismo pasa con la iglesia cuando dicen que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero en el trabajo, en el lugar donde se desarrollan, en la escuela, en la calle, hermanos, lo mismo pasa. Tú dices que eres pueblo santo, tú dices que tu Dios es poderoso. Yo prefiero creer en este esqueleto. Yo prefiero creer en este pedazo de madera. Yo prefiero creer en esta pata de conejo, en este ojo de venado. Y Dios tiene que salir a manifestar ¿qué? Su poder. Dice, no es por ustedes. Que quede claro que no es por vosotros. Es por santificar ¿qué? Mi nombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Y santificaré, o sea, Dios mismo santificará, dice, mi grande, ¿qué? Nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Amén. Él santificará su nombre, Él santificará su grande nombre que habían profanado entre las naciones. ¿Sí? Como conclusión, quiero decir, no debemos atrevernos a tomar su nombre en vano. Es uno de los mandamientos. No tomarás mi nombre, dice el Señor. ¿En dónde lo dice, pastor? Éxodo 27. No hagas mal uso de mi nombre. No hagas mal uso. No tomarás mi nombre en vano, porque el Señor no tomará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas veces usted ha dicho, o antes lo dijo, te lo juro por Dios? Y juró en nombre de Dios en vano. Dios es mi testigo y usted estaba mintiendo. Si Dios lo sabe, no me interesa lo que tú opines, pero tú estabas mintiendo y estabas mal. Y dice Dios, no. Yo no voy a tomar por inocente a aquella persona, sea hombre, sea mujer, que tome mi nombre como un juego. No lo voy a dejar sin castigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay pecado, pastor. Hay pecado cuando nuestra oración no santifica el nombre de Dios. Yo pregunto, iglesia, ¿habrá un pecado cuando en nuestra oración no santificamos el nombre de Dios? Cuando no le atribuimos que Él lo va a hacer. Porque hay quienes confían en su oración y dicen, bueno, fue por gracias a que yo oré. Y hay una soberbia, hermanos. Fue por mi oración. Entonces yo lo pedí. Qué soberbia, qué arrogancia. Si Dios mismo santifica su nombre ante sus enemigos y sus burladores, ¿por qué crees que nosotros podemos ser librados? ¿Me di a entender a la idea, amados hermanos? Ok. Si hay pecado, hermanos. Si usted no santifica el nombre de Dios en la oración, en su oración sí hay pecado. ¿Sí? Moisés cometió este pecado. El siervo de Dios, llamado Moisés, cometió este pecado y sufrió las consecuencias.